Lo cierto es que lo estaban escuchando recién al subsecretario. El gobierno desde ayer que hizo esta presentación en el Parlamento viene debatiéndose entre afirmar que tiene un plan de vacunación que ya está delineado y el hecho de excusarse de no dar más detalles porque dicen hay un tema de confidencialidad en las negociaciones que están manejando con diferentes laboratorios para el acceso a la vacuna por fuera del mecanismo COVAX. Lo que sí es cierto es que efectivamente tienen delineado un plan de vacunación más allá de que no exista todavía la fecha de inicio o el laboratorio, que era en definitiva lo que le estaba exigiendo la oposición, el Frente Amplio. El plan de vacunación que tiene fecha 22 de diciembre y que publicó en la jornada de hoy el diario El Observador y que corroboró también BTV Noticias, tiene algunas características que vale la pena puntualizar y que van en línea con esto que decía Sathian de tener diferentes escenarios trazados. En primer lugar, efectivamente que va a ir primero pensando en atender a la población de mayor riesgo y que va a ser un plan de vacunación, entienden las autoridades, de corto plazo, también voluntario y que se va a realizar de manera escalonada y progresiva a lo largo de los meses. Y lo que se plantea el Ministerio de Salud Pública, y es un poco lo que vamos a repasar a continuación, son 3 escenarios distintos dependiendo de cuánto acceso tenga el gobierno a cantidad de vacunas. Ahí lo que estamos viendo es el primer escenario. El primer escenario es el de mínima, digamos, y que implica llegar a 600.000 personas. Como la mayoría de las vacunas se dan en 2 dosis, en realidad eso requiere acceder por parte del gobierno a 1.200.000 dosis de vacunas. Estas serían para personal de la salud, los trabajadores esenciales para mantener la atención sanitaria funcionando y los adultos mayores de 65 años. Este plan, este primer escenario de mínima, a su vez consta de 3 fases diferentes. Primero, vacunar al personal de salud de riesgo, que son unas 25.000 personas, y luego al resto del personal de la salud, los funcionarios de los residenciales de adultos mayores y las personas mayores de 75 años. Y en una tercera fase ahí accederían a la vacuna mayores de 65 años, que son unas 250.000 personas. Ese sería el escenario de mínima en cuanto a cantidad de acceso a vacunación. Hay otro segundo escenario que maneja el gobierno que tiene que ver, como estamos viendo ahí en pantalla, a llegar a 1,5 millones de personas y ahí eso amplía la cantidad de públicos, digamos, que accederían a la vacuna, llegaría a trabajadores de otros servicios esenciales que tengan entre 45 y 65 años. Y acá cambian las prioridades, porque en este caso las prioridades serían personal docente y trabajadores del transporte, solo ahí hay 400.000 personas, y también pacientes con 2 o más comorbilidades. Ustedes saben que el virus se ha demostrado que es mucho más grave en pacientes que tienen comorbilidades, y luego sería para personas con discapacidad y reclusos. Y ahora podemos pasar a un tercer escenario, que este sería el escenario más optimista, tal vez, en el que se piensa que se puede llegar a mayor cantidad de dosis de vacunación. Este incluiría a la población en general entre 15 y 45 años y tal como mencionó el ministro Salinas en la conferencia que dio ayer en el Parlamento, esto implica llegar a 2.800.000 personas con el objetivo de disminuir la transmisibilidad del virus. Ahí básicamente lo que está queriendo el gobierno entonces es achicar la circulación del virus yendo a esas personas que tal vez, aunque no son las de mayor riesgo, sí son las que más están contagiando o transmitiendo el virus por la movilidad mismo. Este plan de vacunación abarca un horizonte de llegar al 60% de la población. Y hay que tener en cuenta que el gobierno ya había informado que a través del mecanismo COVAX se iba a llegar a unas 750.000 dosis. Esto equivale al 20% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno por estos días lo que está es negociando con los laboratorios para tratar de acceder a ese otro 40% de la población, de dosis para el 40% de la población, que no es ni más ni menos que 1,5 millones de personas. Y un dato más sobre este plan de vacunación que están manejando con bastante hermetismo en el gobierno. Bueno, el plan que se maneja, o al menos hasta diciembre, con el agregado de que puede ir modificándose con el paso de los días y dependiendo de los cierres de estas negociaciones, es para inocular a unas 80.000 dosis semanales que irían a lo largo de 27 semanas. Esto implica alrededor de 7 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le ponga fecha de inicio al plan de vacunación,
el plan del gobierno es pasar unos 7 meses para llegar a ese universo total que se plantea al menos para el primer año, lo cual quiere decir que el 2021 va a estar signado todavía por este plan de vacunación. Lo cierto es que el gobierno lo que presentó al Parlamento fue información de que están tratando de acceder a una canasta de vacunas. Una canasta de vacunas en lo que va a pesar más que sean las más seguras y no necesariamente las más económicas o las de más fácil accesibilidad. Y hay 13 vacunas que el Grupo Asesor Científico Honorario le recomendó al gobierno que inicie negociaciones o que tienen su aval científico para iniciar negociaciones. De esas, según supimos, hay tres laboratorios con los que se está avanzando en esas negociaciones. En que se busca la vacuna más segura, no la más rápida o más barata. Según publicó el diario El Observador y confirmó BTV Noticias, el Grupo Asesor Científico Honorario le presentó al gobierno un listado de 13 vacunas con las que estaría de acuerdo en que se inician negociaciones de un total de 60 que hay en el mundo en desarrollo. De estas hay 3 laboratorios con los que están más avanzadas las negociaciones. Estos son Pfizer-BioNTech, la británica de la Universidad de Oxford AstraZeneca y la del laboratorio estatal chino Sinopharm. ¿Qué características tienen? La de Pfizer-BioNTech, por ser la primera que se empezó a administrar en el mundo, tiene gran demanda. Ya recibió aprobación de emergencia por las agencias de medicamentos de varios países, entre ellas Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, que ya empezaron a administrarla. Requiere de 2 dosis administradas con entre 21 y 28 días de diferencia y tiene una eficacia del 90%. Además, presenta un desafío logístico para el que el gobierno ya tiene un plan, puesto que se debe conservar a una temperatura de menos 70 grados. Por otra parte, la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca es poco costosa y fácil de almacenar, además de eficaz contra la nueva variante de COVID-19, según dicen desde el laboratorio. Puede conservarse a una temperatura de refrigerador, está hecha con partes del virus y ya fue aprobada por el Reino Unido para su administración. También requiere de 2 dosis y según el laboratorio maneja una eficacia en promedio del 70%. En tanto, la vacuna de Sinopharm de nacionalidad china y de virus inactivado tiene una efectividad del 79% según el laboratorio. Días atrás el gobierno chino dio una autorización condicional a la farmacéutica para su comercialización, que en fase de emergencia ya se administró a más de 2 millones de chinos. Es la primera de las varias chinas que concluyó la fase 3 de ensayos clínicos y según Pekín, el precio se mantendrá de acuerdo a los costes de producción. El resto de las vacunas son las del laboratorio Moderna, la alemana CureVac, la rusa Sputnik V del laboratorio Gamaleya, la de la farmacéutica Janssen, propiedad de Johnson & Johnson, la china CanSino, la estadounidense de la farmacéutica Novavax, la canadiense Medicago, la china Sinovac y la de India Bharat BioNTech.